¿Qué onda mucha? Bienvenidos a Descubriendo Guatemala 123, el podcast guatemalteco, donde cada semana trataremos de traerles un hecho que haya pasado en Guatemala o en el mundo en general. Y como lo vieron en el título, el día de hoy estaremos hablando nuevamente, la parte 2 de los terremotos más fuertes de Guatemala. Así que, sin más que decir, comencemos. Bueno, si bien se recuerdan de que nos habíamos quedado por el sismo del 24 de enero de 2018. Luego de los fuertes sismos registrados el 25 de diciembre de 1917 y el 3 de enero de 1918, llegaron a la ciudad de Guatemala varios geólogos para estudiar los efectos de los sismos. Entre quienes llegaron estuvieron Herbert Spiden y Marshall Saville, los cuales estaban en la ciudad cuando ocurrió el fuerte sismo el 24 de enero de 1918. Aquí hay un chavo que cuenta su experiencia, así que vamos a leerlo. Fui lo suficientemente afortunado para llegar a la ciudad de Guatemala 20 minutos antes del terremoto del 24 de enero de 1918. Los 3 sismos habían destruido la ciudad y albergues temporales en chozas habían sido destruidos en los parques. Todos los hoteles estaban destruidos. Conseguí una habitación en el nuevo Hotel Roma, que estaba construido con las puertas del derruido hotel original en el antiguo patio de carruajes frente a la estación del ferrocarril. Ay, Dios mío, espérame. El sol se acababa de ocultar y una luna llena estaba saliendo en un cielo completamente despejado. No percibí nada, a diferencia de otras ocasiones que había sentido las vibraciones por un breve instante, como cuando uno percibe que se aproxima una tormenta. En eso, los platos de la mesa empezaron a saltar y las paredes y techo de lámina a crujir y a oscilar. Nos abalanzábamos por las paredes hacia la calle, tropezando y cayendo. Desde cerca y lejos llegaba el rugido de paredes que se derrumbaban. Un polvo amarillento se elevó, oscureciendo la luna, y luego el temblor empezó a ceder y finalmente terminó. Pero el polvo se mantuvo en el ambiente sobre la dañada ciudad. Estos últimos sismos aparentemente se centraron en la ciudad de Guatemala, con un radio de destrucción de 30 millas. Se temía que la tierra cediera por los sismos y que surgiera un nuevo volcán en la misma ciudad. Las enormes fisuras que se aparecieron en la línea férrea hacia Puerto Barrios se rellenaron una y otra vez. A ver, básicamente esto puede llegar a pasar, de que después de un terremoto o de un temblor se origine un volcán o una montaña. Bueno, no me pregunten cómo, pero sí puede pasar. Ahí, ¿cómo se llama? Ahí sí es cosa de quien sepa, pero yo sí sé de que debido a eso se puede dar un terremoto. Digo, un volcán. Y dice que el chavo había llegado unos 20 minutos antes. O sea, imagínate. Ahí sí. A ver, no sé, yo creo que afortunado no sería, porque qué tal si cuando estaba llegando cabal pasaba algo, saber que se caía algo, como en los terremotos todo puede pasar, incluso en los temblores, depende de la magnitud, va mucha. Y solamente una labor incansable permitió que el tren operara por periodos lo suficientemente largos para traer suministros a la ciudad. No solamente a ver, antes de seguir leyendo, esto es algo muy cierto, que antes el tren, para los que van como para ir por Puerto Barrios o una carretera, se podrán dar cuenta que hay unas vías del tren. Pues básicamente esas vías fue porque antes en Guatemala había un tren, sí, y fue cuando fue lo de... Creo que fue cuando fue lo de la United Fruit Company, esa empresa bananera que literal vino a ser desmadres aquí en Guatemala. Ahí sí hay que usar esa palabra porque era un monopolio. Pero bueno, ese tema se merece su propio episodio. Así que os recomiendo
suscribirse a este canal y también a Spotify para que no se pierdan, porque en cualquier momento podría yo sacar un episodio hablando de la United Fruit Company. Antes seguro lo tendré que dividir en dos partes, porque sí sería muy largo. Pero bueno, continuemos. No solamente las casas fueron arruinadas, sino que las tuberías de agua se rompieron y la gente se vio expuesta a las potenciales enfermedades que se me nunca la traba, que surgen cuando se utiliza agua que nace por las fisuras de las calles. En el cementerio los esqueletos fueron expulsados de sus tumbas. Muchos restos humanos tuvieron que ser quemados posteriormente. La pérdida de vidas humanas en la ciudad de Guatemala probablemente no pasó de los 200. Bueno, la verdad, este sí se nota que fue más potente que el de 1902, porque hasta está diciendo que, imagínate, los muertos, bueno, no los muertos, los huesos, ay, que me agarra hipo, se o sea, ahí sí hicieron la de thriller, mucha, ahí sí hicieron la de, ¿cómo se llama? La de Plantas vs Zombies. En el guatemalteco, diario oficial del gobierno, quedó huella del desastre. Desde el número correspondiente al 22 de diciembre se interrumpió la publicación y no se reanudó hasta el 21 de enero de 1918, pero en un formato mucho más pequeño. La Comisión de Hacienda encargada de la reconstrucción de la ciudad, después del terremoto, por fin se decidió crear un banco nacional privilegiado con un capital de 30 millones de pesos, que provendrían de un préstamo a bancos extranjeros, lo cual hundió la economía nacional. Debe destacarse que uno de los miembros directivos de esta comisión fue Carlos Herrera y Luna, quien luego sería el presidente de Guate. A ver, y este sí, como ya les dije, fue más potente porque hasta la economía de Guate se vino abajo. Ahí sí hizo las de todo país de Latinoamérica. A ver, yo no sé qué tan corruptos hayan sido esos gobiernos antes, pero me imagino que más de alguno que otro su cosita corrupta han de tener. Porque, o sea, hay algunos gobiernos que no, pero por lo general aquí en Latinoamérica, el día que la selección de Guate vaya mundial, van a dejar de haber, ¿cómo se llama esto? Políticos corruptos. Es que sí, o sea, no lo podemos negar, que sí hay habidos y por haber. Bueno, mucha, ¿qué tal les parece si pasamos con el siguiente? Mucha, que vamos a ver cuál es. Ay, espérenme que me quiere dar hipo. A ver, esas tos. Yo dije hipo. Bueno, mucha, ahora pasemos a otro que ya es después, varios años después. Del que acabamos de hablar fue del 1917, cabal, cuando estaba lo de la guerra mundial. Pero bueno, ahora nos vamos a otro de otra guerra mundial, que fue en 1942, cuando ahí sí las potencias estaban entrando a puñetes, man. Estaban, o sea, Europa estaba hecho un desastre, man, económica y territorialmente. Pero bueno, ese es otro tema. El terremoto de Guatemala de 1942 se produjo el 6 de agosto de 1942 a las 17:37 hora local, 23:37 UTC. El sismo tuvo una magnitud de 7.9 en la escala de magnitud del momento. En la escala de magnitud de la onda superficial, el epicentro se encontró a lo largo de la costa sur de Guatemala, y fue uno de los sismos más fuertes registrados en esta región. A ver, este sí ya tiene su potencial, dijeran por ahí un meme. Mira ese potencial. A ver, este sí, por lo que me imagino, sí hizo bastante destrozo en Guatemala, por lo que me imagino, sí. El terremoto causó extensos daños en el altiplano central y occidental de Guatemala. 38 personas murieron en el terremoto.
Pues, madre mía, pero a ver, eso sí, sí puedo decir que es bastante poco porque a comparación de los otros, a ver, sí han habido más. Bueno, mientras menos muertos haya, pues mucho que mejor, pues, mucha. Los deslizamientos de tierra causados por la combinación del terremoto y las lluvias estacionales destruyeron carreteras, incluso la carretera interamericana y líneas telegráficas. Más del 60% de las casas fueron destruidas en Tecpan, Guatemala. Se reportaron daños en algunos edificios en antiguo Guatemala, incluyendo el Palacio de los Capitanes Generales y algunas iglesias. El terremoto fue también sentido fuertemente en México y El Salvador. Es que como les digo, mucha Guatemala está entre dos placas tectónicas. Espérenme que voy a tomar un vasito con agua. Hidratando. Entonces, no solo se sintió aquí en Guate, sino que en otros países también se ha sentido el terremoto, ¿va mucha? Fue un terremoto intraplaca de la corteza baja con un mecanismo focal de comprensión. La actividad tensional fue dominante a lo largo del borde del buzamiento descendiente a la zona de ruptura de 1942. Se estima que el suroeste de Guatemala, cerca de la fosa mesoamericana, los terremotos con magnitudes alrededor de 7.5, 8.0 ocurrieron en intervalos de 94 más 54 años, incluyendo sismos históricos como los terremotos de 1965, 1902 y 1942. Bueno, y aquí hay un terremoto que aquí no lo menciona, pero el terremoto fue del 1976. Este terremoto, por lo que me cuentan, sí fue de los más potentes que Guatemala pudo vivir. Bueno, mucha, de este del 1942, la verdad, me encontré muy poca información. No sé si por donde yo busqué es porque hay muy poca información, pero la única información que hay es la que les dije. En resumen, lo que les acabo de decir es que este terremoto de 1942 provocó 38 fallecidos y fue de 7.9 en la escala de magnitud del momento. Así que bueno, pasemos con otro porque no vamos a dejar este video aquí. Bueno, mucha, y aquí llegamos al terremoto que muchos van a recordar, el del 1976. Más de alguien que tenga como, a ver, como 50, 40 años. Bueno, por ahí 50, 60, sí vivió ese terremoto. A ver, sí. Vale. Es que creí que había investigado de otro. Que si no. Eh, Madre mía. Bueno, ok. Sí, continuemos. El terremoto de Guatemala de 1976 fue un sismo de magnitud 7.5 grados que sacudió a Guatemala el miércoles 4 de febrero de 1976 a las 3:01:43 hora local. Tuvo una profundidad de 5 kilómetros cerca de la ciudad de los Amates, en el departamento de Izabal, a 160 kilómetros del noreste de la capital de Ciudad de Guatemala. En tan solo 39 segundos, un tercio de la capital quedó reducido a escombros y miles de edificios colapsaron. Bueno, muchachos, creo que aquí sí se aplica bueno, aquí se aplica la de rápido, rápido y no tan doloroso, porque, a ver, si bien es cierto que puede durar eh, segundos, más de alguno que otro, no creo que dure minutos, pero podría ser, ¿vale? Porque a veces las placas tectónicas sí andan tulululuculú, así que bueno, continuemos. El terremoto también se sintió en Belice, El Salvador, Honduras y México, hasta donde se sintieron sus ondas telúricas en la Ciudad de México. También se registró un gran número de réplicas, siendo las áreas más fuertes 5, 8, 5, 7 y 5,2 grados.
Ah, no, perdón. Estaba diciendo mal. 5,8, 5,7 y 5,2 grados. Aquí hay otro terremoto que no solamente se sintió en Guate, sino que se sintió en varios países, que está en Belice, como así. Bueno, continuemos. Los efectos del terremoto fueron devastadores. Aproximadamente 23.000 personas fallecieron, 76.000 resultaron heridos y hubo más de 1 millón de damnificados. A la gran, ya vi por qué mucha gente recuerda ese terremoto. Con los datos que me está dando la investigación que hice, pues la verdad sí está bastante potente. Ya, y como dije, ya veo por qué muchos lo recuerdan. El terremoto se produjo durante la noche, cuando la mayoría de la población se encontraba durmiendo dentro de sus casas. Esto ha contribuido al elevado número de víctimas y sucedió en plena guerra civil que abatió el país entre 1960 y 1996. El sismo también ocasionó daños al patrimonio cultural de la nación. A ver, y esto de la guerra civil, si no mal estoy, es del conflicto armado interno, ¿vale? Que la verdad, eso sí sé decir muy poco, la verdad. Tengo que ponerme a investigar de eso. Aquí me puedo quedar hablando de 1 millón de años, pero eso necesita su propio episodio, porque sí, eso sí, como todo país, ¿va? Como por ejemplo la Revolución Rusa, si no mal estoy, fue entre 1917, ya cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. La segunda, ¿va? La Primera Guerra Mundial fue cuando empezó eso. Entonces Rusia se tuvo que, o sea, ya no puedo seguir en la guerra, que yo sé que hubieran querido ahí haciendo destrozos, no sé en específico a Alemania, pero bueno, sigamos. El epicentro del sismo fue localizado cerca de la ciudad de Los Amantes, en la parte oriental de la falla de Motagua, una falla transformante que forma la frontera electrónica entre la placa norteamericana y la placa del Caribe. Y honestamente, con esto de las placas tectónicas, sí son bastantes, ¿vale? Bastantes. Por ejemplo, aquí van unos ejemplos. Hay una placa de Juan de Fuca, que es la placa del Pacífico, creo que es. La placa de Cocos, la placa del Caribe, la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa de de Scolia, sí, ¿verdad? O de Scotia, no sé. La placa antártica, que es yo creo que la placa más extensa de todo el mundo, la placa euroasiática, la placa africana, la placa australiana, la placa índica, la placa arábiga, la placa filipina y la placa del Pacífico, que esta placa sí es bastante grande. Así que son varias. Por eso es que les digo que Guatemala está entre dos placas tectónicas. Porque estamos entre la placa de Cocos, placa del Caribe y la placa norteamericana. O sea, estamos entre tres placas. ¿Cómo no va, literalmente, cómo no va a temblar tanto? A ver, aquí hay otro ejemplo. Ay, tengo sueño. Son varias, ¿vale? Sí, sí. Bastantes, la verdad. Bueno, mucha, continuemos con los datos del, ¿cómo se llama? El sismo principal causó la activación de zonas de fallas secundarias, incluyendo la falla de Mixco, situada en una zona densamente poblada al noreste de la ciudad de Guatemala. La intensidad máxima del sismo se observó en algunos sectores de la ciudad de Guatemala, en la zona de Mixco y en Hualán. Una intensidad sísmica fue observada en un área total de 33.000 kilómetros. Y hubo licuefacción y borbotones de arena en varios lugares con intensidad sísmica. Se calcula que en ese terremoto tuvo una densidad 90 veces mayor que la del terremoto que destruyó la ciudad de Managua en Nicaragua en 1970. De veras que en Nicaragua, por ahí por el 2020, hubo un huracán. Sí, aquí en Centroamérica también nos afectan los huracanes, como todo el mundo. Y entonces, pues bueno,
afectó principalmente a Nicaragua. Creo que Julia se llamaba el huracán. Más de seguro no le han puesto ese nombre a otro huracán porque fue muy destructivo. Por ejemplo, como el huracán Mitch. Sí, que ese sí hizo destrozos aquí en Guate. Pero ese es otro tema también. Así que, pues bueno, continuemos. Réplicas del terremoto. El 6 de febrero ocurrió la mayor réplica, la cual terminó de arrasar con lo que había quedado arruinado por el primer sismo. Varias réplicas fuertes que van desde 5,2, hasta 5,8 y causaron víctimas adicionales y obstaculizaron los esfuerzos de socorro. La zona más afectada cubría alrededor de 30.000 kilómetros, con una población de 2.5 millones de personas. Cerca de 23.000 personas fallecieron y 77.000 resultaron gravemente heridas. 2.580 casas fueron destruidas, dejando cerca de 1,2 millones de personas sin hogar. El 40% de la infraestructura hospitalaria nacional fue destruida, mientras que otros centros de salud también sufrieron daños sustanciales. Aparecieron grietas en el suelo de muchos lugares del país, y algunas llegaron a medir hasta 1 metro de ancho. También la cima de algunos cerros se agrietó y luego los cerros se desmoronaron, soterrando pueblos enteros y carreteras. Bueno, esto de los cerros, aquí en Guate hay varios cerros. Uno de los más conocidos es el Cerro Lush. Más se le conoce a los cerros en general porque siempre tienen una leyenda o cosas así. Por ejemplo, ahí hay varias leyendas en ese Cerro Lush. 33 horas después del terremoto, los sobrevivientes vivían en albergues temporales improvisados en las calles y no tenían alimentos, ni agua potable, ni dinero. Las réplicas también provocaron víctimas mortales cuando a estas les cayeron paredes de casas en ruinas sobre los albergues que habían instalado en las aceras junto a sus paredes inestables. Los sobrevivientes optaron entonces por mover sus albergues al centro de las calles. O sea, ese sí estuvo grueso porque después no solo bastó con el primero que ya estaba, sino que después ya vino otras réplicas, como bien lo dice aquí, a seguir destruyendo Guatemala. Áreas afectadas. Los rieles de las líneas de los ferrocarriles se retorcieron como culebras. Varios departamentos del país fueron afectados por el sismo. Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Zacatepeques y Sololá, al igual que muchos pueblos y ciudades. Las instalaciones portuarias de Puerto Barrios, cabecera del departamento de Izabal, quedaron destruidas por el terremoto. La ciudad de Guatemala y sus alrededores sufrieron los peores daños, a pesar de estar lejos del epicentro del temblor, y ciudades como Misco y Villanueva y la periferia de la ciudad quedó más destruida que el centro debido a que las casas estaban hechas de adobe. El Palacio Nacional y la vecina Casa Presidencial no sufrieron mayores daños. Si bien por eso fue que hubo tanta destrucción, mejor dicho, porque en ese entonces las casas las construían como de madera. Y obvio que una casa de madera, ¿en qué lugar va a soportar un terremoto? Díganme ustedes, ¿en qué momento va a soportar un terremoto? Dice, no, a ver, que se me lengua la trama. Ya me perdí. Ahí está. Los templos católicos de la Catedral Metropolitana que sufrió daños en sus torres, las cuales se habían vuelto a reconstruir tras haber sido destruidas por los terremotos de 1917 y 1918, que ya hablé, si no mal estoy, en el episodio pasado. Y en ese también, los cuales también hicieron colapsar la cúpula elíptica que tenía en ese entonces la iglesia de la Recolección, la ermita del Carmen y en el cerro del mismo nombre sufrieron daños considerables. Y aquí es donde les dije que les iba a contar una leyenda. Que a ver, para tener más detalle pueden ir al episodio que tengo yo aquí en el podcast también de los penitentes de la recolección. Pero les voy a contar aquí. Bueno, en síntesis, esta leyenda es una leyenda originaria de aquí de Guate, ¿vale? Que pues se dio a conocer después de ese terremoto de 1976.
que dice que como se destruyó la iglesia de la Recolección, supuestamente desde ese entonces han empezado a salir esas como ánimas en pena de los penitentes de la Recolección. Así que bueno, lo que pasa es que si te encuentras con ellos, te dan una velita y dicen que van a pasar por ella al día siguiente. Ya de ahí te vas a dormir y todo, porque la mayoría de veces pasa en la noche. De ahí al día siguiente buscas la vela y no la encontrás. Mejor dicho, al día siguiente todavía tienes la vela, puede que te obsesiones con ella, a tal punto de que un día ponte media vuelta para ver algo y cuando ya va a ser la hora de entregarle la vela, no está. Sí, no está. Y bueno, entonces salís, va, y en vez de ser una vela, ahora es un hueso, y te llevan, va. Supuestamente dicen que para escapar de él hay que llevar a un niño pequeño, pero a ver, digo yo, le van a poner tremendo trauma al niño, mujer. Y además, ¿quién iría a tener un niño chiquito? Bueno, una que otra persona sí va, pero no todos. Uy, aquí viene algo, a ver, esto ya va a ser lo último, mucha, porque si no, aquí me puedo quedar hablando un montón de horas, ¿vale? Si quieren, como ya les dije, depende de qué tanto apoyo tenga y de y de cómo tenga yo mi tiempo. Voy a hacer un episodio dando puros datos, porque es que de este terremoto tiene un montón, men. Por eso es el más conocido, porque es del que más información hay, porque es algo reciente. Pero bueno, les voy a contar el último detalle y culminamos con este episodio. Impacto en el turismo. En los días posteriores al terremoto, muchos turistas regresaron a sus países de origen y hubo numerosos vuelos cancelados de quienes tenían planeado visitar Guatemala. Pero esta situación cambió en las semanas siguientes al punto que ya para Semana Santa se había normalizado el flujo de turistas. Bueno, y hasta aquí ha llegado este episodio de hoy. Espero les haya gustado. Como ya les dije, si quieren que haga un episodio dando puros datos de este terremoto, que la verdad hay un montón. De los otros sí hay, pero no es como que este sí. Sí, hay exageración de información, dijeron por ahí, mucho texto. Pero bueno, hoy el Gabo Pro 123. Y esto fue los terremotos más fuertes de Guatemala.